Bien, Dios les bendiga, hermanos y hermanas, que estamos ya aquí listos para poder estudiar la palabra del Señor. Espero que hayan pasado un feliz fin de semana y ya pues avanzando por este día martes con su materia vida y ministerio de Jesús. Le vamos a orar, mis hermanos, en esta mañana al Señor para decirle gracias, Señor. Te damos en esta mañana que nos concedes la oportunidad de estar con vida para poder aprender de tu palabra. Pedimos que tu Espíritu Santo se quede con nosotros, esté, Señor, con nosotros siempre, dándonos esa iluminación para poder aprender de tu palabra. Bendice la vida de cada hermano y de cada hermana que van a ver esta clase, Señor, y la vamos a compartir en este momento. Todo te lo pedimos en tu nombre, Jesús. Amén. Bienvenidos mis hermanos y hermanas que estamos aquí reunidos en este momento. Dios les bendiga, me da gusto saludarlos en el nombre del Señor. Y vamos a seguir, hermanos, con la última lección que nos compete en nuestra materia vida y ministerio de Jesús. Como ya hemos hablado, hermanos, y venimos repitiéndolo, no por repetirlo solamente, sino para que quede en su corazón y en su mente lo más posible estos temas, hermanos. Vimos la semana pasada en la clase anterior, en el capítulo 11 de Juan, del Evangelio de San Juan, nos detuvimos para poder estudiar la resurrección de Lázaro, cuando Cristo levanta a Lázaro de los muertos. Ahí, amados hermanos, termina su ministerio nuestro Señor y luego ahora sí ya va a entrar a Jerusalén. Es la lección número 10, si usted lo sigue en su guía de trabajo, ahí está, hermanos. Dice la última semana de la vida terrenal de Jesús. Dice que durante la semana de la Pascua los judíos celebraban el tiempo en el cual Dios los liberó de Egipto. Cada familia judía mató un cordero en el antiguo tiempo, en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Dice que cada familia judía mató un cordero y cuando el ángel de la muerte vio la sangre del cordero untada en el dintel de las casas, pasó de largo y los israelitas fueron salvos. Las generaciones futuras deberían celebrar la Pascua del Señor. Éxodo 12 lo declara. Qué cuadro más hermoso fue esto, hermanos. En aquel tiempo fue como para un ejemplo y un prototipo de lo que iba a acontecer en el tiempo de Jesús. Dice que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo fue muy apropiado que muriese durante la semana pascual, que es la semana de la Pascua. En aquel tiempo fue el Cordero sin mancha que los israelitas dieron muerte y se lo comieron, ¿verdad? Con hierbas amargas, pero su sangre la derramaron en los dinteles de las puertas para que el ángel de la muerte pasara de largo. Así a pasar los siglos, hermanos, nuestro Señor Jesucristo fue inmolado y crucificado en esta fiesta pascual, la cual nosotros vamos a estudiar en esta mañana. Tenga su lapicero, tenga su libro de notas, su cuaderno de notas, su Santa Biblia y su guía de estudio, porque es importante que usted vaya escribiendo lo que más sobresale y lo que no está tal vez en nuestra Biblia, sino que está en otros libros de teología, en la ayuda que tenemos para poder entender la palabra del Señor, en las concordancias, en los comentarios. Hay libros de comentarios bíblicos, entonces usted tome nota, le va a servir para poder exponer su clase, exponer su predicación, mi hermana y mi hermano querido. Vamos a ver, amados hermanos, y a leer. Lea conmigo, como siempre se lo digo, lea conmigo esta historia, hermanos, no historia, sino que relato de la vida de Jesús. Está en los 4 evangelios. Se dice que está en los sinópticos, que los sinópticos son los 3 evangelios que hablan lo mismo, solamente con su diferente lenguaje escrito, como lo es el de Mateo, el de Marcos y el de Lucas. Pero en Juan está detallado definitivamente distinto a todos, porque fue el que estuvo al lado de Jesús, el que más cercanía tuvo y al cual amaba a Jesús. Todos lo sabemos que a todos los amaba, pero Juan era el que se recostaba en su pecho.
Juan era su discípulo amado. Así es que Juan lo declara diferente el evangelio, y hay palabras y hay formas que emplea diferente. No porque sean, no hayan sido iguales, pero sí cada escritor, cada evangelista lo escribió a su manera. Pero Juan dice que lo escribe con el corazón. Vamos a leer, hermanos, en San Juan capítulo 12. En el 11 vimos cuando Jesús levantó a Lázaro de los muertos, y ahora vamos en el 12. Dice que después de todo esto ya Jesús estaba con ellos, ya no estuvo en su ministerio público, ya venía solamente caminando hacia el Gólgota. Poco a poco vamos a ver, hermanos, estos capítulos los vamos a ir viendo despacio, lo más despacio posible, para que usted vaya entendiendo y cada día entendamos más el sacrificio tan grande que hizo nuestro amado Salvador por nosotros. Leamos, mis hermanos, la palabra como está escrita en el nombre del Señor. Juan capítulo 12, versículo 1 dice: 6 días después de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos, y le hicieron allí una cena. En la casa de Lázaro llegó el Señor, y allí le hicieron una cena. Marta le servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados con él a la mesa. Entonces María, dice, tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús. Dice que lo enjugó con sus cabellos. Quiere decir que lo secó, le derramó el perfume, y con sus cabellos lo acarició. Porque dice, lo enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor a perfume. En todos los evangelios está detallada esta historia, hermanos, pero Juan viene y la pone hasta con el último detalle. Lo enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del perfume, dice. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, podría sustraer de lo que echaban en ella. Tenía esperanzas en que ese perfume se diera para los pobres, y él podría tener acceso a lo que quedara en la bolsa y tomar, ¿verdad? De eso sustraerlo. A eso se refiere. Dice, entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre lo tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Aquí, hermanos, está la enseñanza de este gran evento que pasó en la casa de Lázaro, en Betania. Después de haberlo resucitado, fue hecho un alboroto grande entre los del Sanedrín. Dicen mis hermanas y hermanos que todos se alborotaron, las grandes autoridades, el concilio, el Sanedrín, que estaba compuesto por 70 hombres, fariseos y saduceos. En su mayoría eran saduceos, todos que conocían la ley, entendían de la palabra. No lo tomaron como un milagro, no lo tomaron como un milagro tan grande como el que fue la resurrección de Lázaro, sino que dijeron que se trataba de cualquier cosa menos de un milagro. Acosaban a Lázaro y hasta pensaron en matar a Lázaro, porque después de eso, de que el Señor levantó a Lázaro entre los muertos, muchos, pero muchos creyeron en el Señor Jesús y iban con él, le seguían. Así es que el complot era más grande en contra de Jesús, y ahora sí procuraban matarlo y hallarlo cerca. Pero antes de entrar a Jerusalén, él es invitado a la casa de Lázaro a cenar. Y ahí fue donde María rompió aquel alabastro. En otra versión dice alabastro. Alabastro quiere decir, hermanos,
frasco de vidrio, como decir un plástico, un vidrio. Ese es un alabastro de gran precio. El perfume, el que estaba dentro del alabastro, el alabastro sobre el recipiente, el perfume líquido era de gran precio. Dice que el nardo era un perfume de nardo de gran precio, dice la Biblia, que derramó sobre los pies de Jesús. En otros evangelios dice sobre la cabeza. Y Juan dice y detalla sobre los pies de Jesús. Ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Dice que la costumbre era, hermanos, que las mesas eran pequeñas. Ya lo hemos visto en otra clase. La mesa no era como la de nosotros, ¿verdad? Alta, así como la usamos, sino que era baja, a la altura del suelo casi. Entonces se sentaban todos alrededor de la mesa y extendían sus pies de lado. Ahí tuvo María el acceso a los pies de Jesús para romper el alabastro, el frasco de perfume de gran precio. Y aquí nos vamos a detener un momento para hablar de esto. Dice, amados hermanos, que el nardo crecía en la India. Era la raíz de un árbol donde se sacaba la esencia del nardo y era muy costosa, era muy cara la esencia, porque era esencia la que ella tenía. Se dice que ahí dice la palabra del Señor, porque dijo Judas que esto se podía entregar y dar de comer a los pobres con ese dinero, porque era muchísimo dinero. El denario, hermanos, era el salario de un día en aquel tiempo. Y esto, dijo, se puede vender por 300 denarios. Era el sueldo de un año el que valía el frasco del perfume. Como decir, en este tiempo nosotros, el empleado medio gana $300. Un ejemplo, hermanos queridos. Mensual, por 12. El sueldo de una persona por un año valía el frasco de 1 libra, porque dice 1 libra. Aquí dice, amados hermanos. Entonces María tomó 1 libra de perfume de nardo puro, 1 libra, 260 gramos en aquel tiempo, de mucho precio, y ungió los pies del Señor Jesús. Dice que con eso que ella derramó sobre él, pueden haber dos opciones para que ella lo tenía, hermanos. Según los estudios, dice que pudo haberlo tenido porque las personas acaudaladas acostumbraban guardar, retener, comprar o ahorrar el mejor perfume más caro que existía para el día de la sepultura, para poderle, porque como no se acostumbraba en la cultura judía embalsamar, no podían tener los cuerpos, no hacían el proceso de embalsamarlos. Ellos guardaban el mejor perfume, la gente acaudalada, para poder enterrar a su muerto. El día que lo enterraban, ese día se guardaba el cuerpo, se sepultaba con perfume de gran precio. Eso lo hacían los ricos, los que tenían dinero, como nosotros decimos. Pero se supone que María lo había guardado para eso, lo había tenido para eso, o para hacer muchos perfumes, porque era la esencia del nardo. Podía sacar de ahí muchos perfumes, muchísimos perfumes. Era mucha la inversión que ella tenía en su mano. Se dice con los estudios actuales que el frasco de 1 libra, pequeña como de un geme, se aproxima de un geme como nosotros tenemos nuestras medidas estándar. Un geme era de 1 libra, el precio de la cantidad de aquel perfume, de aquella esencia, que está nuestro estado de cuenta de nuestras finanzas, $3,550 costaba el frasco que derramó sobre el maestro. Este evento, amados hermanos, demuestra
Y es un acto muy grande en la vida de Jesús, porque él respondió, déjala, le dijo a Judas, porque Judas respondió, vio que algo valioso se estaba derramando sobre el maestro. Y dice que por dentro, como él era ladrón, no tenía su corazón sincero para el Señor, aunque estaba en la reunión de él. En su elección también estuvo para andar la bolsa y lo eligió, dice, para darle la oportunidad que se arrepintiera, pero no lo hizo. Así que el hombre era malo y dijo, se le salió, ¿verdad? Y dijo fuertemente que se podía vender y venderse por 300 denarios, por el sueldo de un año en aquel tiempo. Muy bien se podía vender y ganar y dársela a los pobres, y de esa mismo iba a sustraer él de la bolsa. Por eso es que él se enojó, dice. En ese momento Judas se molestó porque no se aprovechó el frasco de nardo de gran precio y se derramó sobre la cabeza del Señor Jesús. Entonces Jesús le dijo, déjala. Para el día de mi sepultura lo ha hecho, porque así se acostumbraba, hermanos. Lo estaba sepultando según antes del tiempo, ya lo estaba derramando perfume en vida. Pero esto fue, dice, como una señal del amor y de la devoción tan grande que María tenía hacia Jesús. Esa era la verdadera adoración que ella le estaba dando al Maestro antes de ser apresado, hermanos. Ahí María demostró con todo su corazón y su sinceridad la devoción y la entrega y la verdadera adoración a la cual Jesús merecía de ella. Con este acto, María, dijo Jesús, en otro de los evangelios dice que a donde quiera que fuere predicado este evangelio, se hará memoria de lo que esta mujer hizo, porque lo hizo con el Maestro, lo hizo con nuestro amado Señor Jesús. Y fue un evento tan grande por el cual hubo discusión, porque en el momento que Judas dijo que se lo dieran a los pobres, no estaba pensando en la pobreza de aquellos hombres, de aquella familia. Estaba pensando en sustraer de la bolsa y en robar. Dice que en ese momento su corazón, hermanos queridos, se llenó de avaricia, se llenó de enojo. Y por eso, inmediatamente después de eso, se va ante el sumo sacerdote Caifás y le dice que le entregaría al maestro por las monedas de plata, por las 30 monedas de plata. Dice que 30 monedas de plata costaba la vida, la libertad y la vida de un ladrón. Entonces se le puso el precio como un ladrón lo puso al Señor y dijo, dame 30 piezas de plata y yo te entregaré al maestro. Molesto, desde ese momento se levantó molesto a donde estaba el sumo sacerdote. Tome nota, mi hermano querido, mi hermana, para que esto quede en su corazón y llevemos paso a paso el momento en que el Señor llega a la cruz. Aquí solamente faltan 6 días para que entre él al sufrimiento y al calvario donde fue sometido. En estos días que faltan antes de la fiesta, dice que 6 días. Aquí dice en el versículo 1. 6 días. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, a la casa de Lázaro. Esto pasó 6 días antes, hermanos. 6 días antes de que el Señor entrara al sufrimiento y al martirio y a la muerte de cruz. Dice que se hizo un complot, hermanos, en ese momento, que querían apresar a Lázaro también y a Jesús porque lo seguían. No habían detenido en nada. Ellos habían querido detener, que la gente siguiera a Jesús, pero de nada había servido. De nada servía porque el Señor, su fama era tan grande. Detrás de él iban multitudes. Y con la resurrección de Lázaro, se había agregado un milagro más potentoso en el ministerio de Jesús. Mas sin embargo, después de este evento tan grande y de esta adoración pero tan sincera que María hizo a Jesús, en ese momento, él le dice que lo había hecho para su sepultura.
En ese momento ella había perfumado al maestro y toda la casa se había llenado de perfume. Qué hermoso, amados hermanos, qué precioso haber tenido esa oportunidad de llegar a los pies de Jesús y derramar en el caso de María, ella derramó toda su riqueza sobre él, porque con eso ella podía ser más acaudalada, hubiera podido tener mucho más dinero con lo que ella derramó sobre el maestro, porque era su posesión más grande que trajo y lo derramó a los pies de Jesús. Qué preciosa esa adoración sincera que demostró María. Qué hermosa la oportunidad que tuvieron esas mujeres y esos hombres de sentarse junto al Señor, de ungir los pies del Maestro, hermanos queridos. Es un llamado también a nosotros para que cuando vengamos a la presencia del Señor y le adoremos, sea grata nuestro perfume delante de Él, sea sincero, demos todo nuestro corazón, demos todo lo que tenemos para Él, como lo hizo María. Dice, amados hermanos, que cuando se habla de perfume o de incienso en la Biblia, se está refiriendo a la adoración. Allá Moisés tenía en el tabernáculo el altar del incienso. Se quemaba perfume para adorar a Jehová, para adorar a Dios en ese tiempo. Así, amados hermanos, cuando la Biblia hace referencia del incienso o del perfume, siempre en todo lo que nosotros leemos en el Antiguo y Nuevo Testamento, es referente a la adoración. Y aquí María lo demuestra derramando el vaso, derramando el frasco o el alabastro de ese perfume de nardo de gran precio sobre el cuerpo del Señor. Bendito sea Dios por ese momento que hubo un humano, una mujer humana de esta tierra que tuvo esa verdadera adoración y pudo derramar ese vaso en los pies del Señor, ese perfume. Luego, pasando este evento, hermanos queridos, de haber derramado ese perfume, dice en el versículo 9 del mismo capítulo 12, dice: la gran multitud de los judíos supieron entonces que Jesús estaba ahí, y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque por causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Aquí va, amados hermanos, el complot tan fuerte y tan grande, pero era la Pascua, donde se celebraba esa Pascua de los judíos. Fue su tercera Pascua que el Señor Jesús, y la última, donde Él sería sacrificado. La primera Pascua fue donde lo encontramos a Él, que subió a la Pascua, en el capítulo 2, versículo 13 de Juan. Ahí lo leemos, hermanos. Escriba la cita y lea, por favor. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas ahí sentados. Esa fue su primer Pascua, ¿verdad? Al inicio de su ministerio, Él llegó al templo en el tiempo de la Pascua. Luego, amados hermanos, sigue con la segunda vez que Él subió a la Pascua. Ahí, amados hermanos, fue cuando también limpió el templo, la última vez de su ministerio, la segunda vez que subió a la Pascua, y esta es la tercera vez que va a Jerusalén. Aquí vamos a encontrar en el mismo capítulo 2, hermanos queridos, leamos, en la entrada triunfal en Jerusalén. Dice, el siguiente día, esto, amados hermanos, dice que marca la entrada triunfal de Jesús. Al siguiente día, después que Él estuvo con Lázaro en la cena, al siguiente día, que es domingo, porque eran 6 días antes de la Pascua, y el jueves empezaba la Pascua. Entonces dice que el sábado estuvo Él con Lázaro y María y Marta. Y al siguiente día, dice, grandes multitudes que habían venido a la fiesta de la Pascua, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle, y clamaban: Hosana,
Bendito el que viene en el nombre del Señor, Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Aquí, amados hermanos, en este evento donde él entra en Jerusalén, al entrar a Jerusalén, dice que las personas, las multitudes que le seguían, prepararon ese momento, hermanos, tan especial. Y dice que eran dátiles, los árboles que tenían palmeras se llamaban dátiles. Hasta este día crecen en Jerusalén, dice, en abundancia. Cortaron de esas palmas y las pusieron en la entrada de Jerusalén. Algunos pusieron sus capas y la mayoría pusieron palmas. Y entró el Señor y clamaban: Hosana, Hosana. Dice que Hosana es una palabra hebrea, hermanos, que quiere decir sálvanos hoy o danos salvación hoy. Entonces ellos, ¿qué exclamaban esa palabra? Era una palabra patriótica, porque ellos pensaban que el Mesías, esperaban al Mesías, hermanos, pero pensaban que iba a ser un salvador material, como un militar, como un presidente en nuestro tiempo, para darles un ejemplo. Ellos creían que iba a ser un líder político. Y Hosana era una palabra que se usaba patrióticamente, como nosotros usamos alguna palabra en nuestra independencia, en nuestros eventos cívicos en nuestro país. Así ellos clamaron Hosana. Estaban contentos porque estaba entrando el maestro y lo recibieron como él se lo merecía, como él se lo merece, dándole gloria, dándole honra, porque dice que después de clamar Hosana, Hosana, citaban el Salmo 118, 26, que lo vamos a leer. Búsquelo, por favor, léalo. El Salmo 118, versículo 26. Después de que exclamaron Hosana, ellos citaban el Salmo 118, 26. Dice: Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Ese versículo citaban ellos después de clamar Hosana, dando, amados hermanos, una referencia y una salutación al rey davídico, del linaje de David. Lo hicieron así con Jesús, y entró nuestro Señor a Jerusalén, sabiendo que ahí lo procuraban matar. Aquí, amados hermanos, dice estas cosas, dice, cuando él dijo: No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, se estaba cumpliendo lo que dice en Zacarías. No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de estas cosas que estaban escritas acerca de él y de que él había hecho. Y daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro. Dice que en la Pascua lo querían matar, pero no pudieron porque dijeron que no sea en los días de la Pascua, porque si no va a haber alboroto entre la gente que le sigue. Dice, amados hermanos, que aún en la Pascua la gente hablaba de que Jesús había levantado a Lázaro entre los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle y a verlo a Jesús y también a Lázaro. Dice que habían oído esta señal y la gente estaba admirada y venían por él a la fiesta, por celebrar la Pascua y por ver a Jesús. Pero los fariseos dijeron así: Ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Así es, hermanos, aquí en este momento, que estos dos eventos tan grandes, donde María unge al Señor para el momento de su sepultura y luego va y entra a Jerusalén, son los momentos cruciales donde el Señor está sus últimos minutos con sus discípulos y pasan eventos muy importantes donde Jesús anuncia su muerte, donde él dice y claramente expone que ha llegado el momento en que él tiene que ser glorificado y subir al Padre. Aquí, hermanos, nosotros podemos considerar que Jesús, nuestro amado Señor, siempre estuvo
en esta carne humana, sintiendo el dolor, la preocupación, la aflicción, porque también dice que después de que unos griegos lo buscaban a Jesús para verlo, lo querían ver al saber de todos sus milagros, ya venía en todo el Evangelio de San Juan, viene el Señor haciendo grandes milagros, grandes prodigios, llamándose el pan de vida, llamándose el buen pastor, llamándose el agua viva. Él se proclamó y en el último momento dijo: yo soy la resurrección y la vida. Era tanta su fama que los griegos vinieron a Galilea y se acercaron a Felipe a preguntarle por Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés se lo dijo al Señor. Jesús le respondió diciendo: ha llegado mi hora, queriendo decir, ya no puedo recibir a nadie, ya obtuve el tiempo que fue públicamente. Y le dice: Jesús respondió diciendo: ha llegado mi hora, la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Con estas palabras envió a decir a los griegos que venían en busca de él. Ya había pasado su ministerio, ya había pasado su tiempo en que él podía dedicarles, ¿verdad?, enseñanzas. Ahora él iba a ser glorificado y les estaba diciendo: el que me quiera servir, que me siga. Y a donde yo estuviere, también estará mi servidor. Estaba hablando, amados hermanos, que nosotros podemos tener persecución, angustia y aún morir por la causa de Cristo, pero que a donde Él esté, nosotros también estaremos. A eso se refería. No solo se estaba refiriendo a su muerte, sino que también a que los servidores de Él también pueden llegar a ese momento en que tenemos que sacrificar nuestra vida, nuestros mismos deseos, nuestra propia vida, nuestro tiempo para Él. Y vale la pena, porque ahí estaremos donde Él esté, hermanos queridos. Hermoso la introducción a donde el Señor comienza el momento. Se está acercando el momento en que Él va hacia la cruz. Y en estos días que vamos a ver, hermanos, son 6 días antes de la Pascua, porque Él es muerto en el tiempo de la Pascua. Ellos procuraban con toda la solicitud y de todas las formas estar y llegar cerca y hallarlo infragante para poder apresarlo y matarlo. Pero ya es una antesala, porque ya Judas llegó donde los magistrados, ya llegó donde el Sanedrín, y ya les pidió las 3